En este 2021, La Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comienza una segunda temporada con invitados e invitadas que conversarán junto a Agustín Covarrubias acerca de los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad. Un podcast donde se abordará el rol de la ciencia y la tecnología en la resolución de los problemas más urgentes, tanto a nivel local como global. Sean todos y todas bienvenidas a un nuevo capítulo de La Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Hoy hablaremos con dos invitados de nuestra escuela sobre un tema inusual. En este podcast hablamos mucho sobre ciencia, tecnología e innovación, pero no hemos hablado tanto sobre cómo podemos acercar este mundo del STEM, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a las personas. Y como a tantas cosas, esto parte de la niñez. Por un lado nos acompaña hoy Gabriela García, diseñadora UC y máster en comunicación y tecnologías digitales de la Universidad Pompeu Fabra. Ella es la actual directora de preingeniería en la Escuela de Ingeniería. También nos acompaña Cristian Antunes, exalumno de Ingeniería C y entre otras cosas ex profesor de matemática de Enseña Chile. Actualmente trabaja en la escuela como coordinador de preingeniería. Primero que todo agradecerles por venir a La Segunda Derivada, especialmente considerando que no todos los días vamos a hablar de este tipo de temas. Usualmente este podcast siempre hablamos mucho de STEM y de las distintas disciplinas de la ingeniería, pero esto que va más hacia la externa, hacia afuera de la escuela, nos toca hablar tanto. Gracias por venir hoy día. Gracias por invitarnos. Sí, gracias Agustín por la invitación. Entonces, para empezar este tema tan complejo, quería hacer una pregunta que tal vez ya toda la audiencia se está preguntando. ¿Qué es la preingeniería? ¿Qué es esta nueva dirección? ¿Y cuál es su objetivo? Sí, esta nueva dirección dentro de la Escuela de Ingeniería es transversal a toda la escuela, es decir, vincula las distintas disciplinas y subdisciplinas que se hacen desde la ingeniería, acercándolas hacia públicos que no son tradicionalmente los y las ingenieras. Es decir, la preingeniería opera en la frontera de la ingeniería, por decirlo así, porque por un lado disponibilizamos cursos de formación general para estudiantes de otras escuelas, por ejemplo, ingeniería comercial, agronomía, trabajo social, y también generamos programas e iniciativas para niños, niñas y jóvenes, en tanto participan o son escolares de un establecimiento educacional o que libremente quieren acercarse a este mundo de las ciencias, las tecnologías, o sus familias los apoyan y los introducen en este mundo. Entonces veo que ustedes tienen varias líneas de trabajo, no solamente escolares, sino también una llegada súper amplia en todo esto que tiene que ver con la educación STEM, me imagino. Como en ese mismo aspecto, he oído mucha habla también sobre tener una cultura STEM, sobre la importancia de llevar esta misma cultura que abunda tal vez en nuestras universidades, especialmente en carreras como ingeniería, y llevarlas a las aulas, llevarlas más allá de meramente la sala universitaria. Entonces, ¿qué significa en la práctica tener una cultura STEM? ¿Cómo podemos llegar ahí? Ya, hay varias cosas que tenemos que considerar pensando en esta cultura STEM desde la sala de clase. Yo ya lo hablo un poco desde mi experiencia como profesor. En general, se ve mucho que el currículum que está implementado hace bastante tiempo, ahora ha sufrido algunos cambios, es bastante anticuado. Entonces, en general, tratamos de centrarnos en como los acrónimos o de donde viene el acrónimo STEM, en las matemáticas tradicionales, en la tecnología como se entendía hace 20, 50 años, y no se ha dado un paso así hacia adelante pensando en lo que efectivamente son las matemáticas, para qué nos sirven, para qué nos sirve en la cotidianidad, cómo interactuamos constantemente con las tecnologías. Creo que en ese caso es súper importante el rol que tiene el profesor de ir actualizándose para poder llevar esto al aula, porque de cierta forma si entendemos el área STEM solamente como iniciativas aisladas, como una asignatura dentro del currículum, esta cultura al final no se va a lograr, como que tenemos que de cierta forma empezar a integrar estas disciplinas, a integrar estas asignaturas que hayan proyectos interdisciplinarios, aprendizaje basado en proyectos. Ese tipo de iniciativas creo que son
importantes de trabajar porque de esa forma se logra una cultura y algo que no solamente se queda en el aprendizaje propio del colegio, sino que también se puede llevar como a su vida cotidiana, a los espacios que quizá tienen ellos para los espacios de ocio, para interactuar con los pares, con las familias, etc. Entonces no se trata solamente sobre mostrarles estas disciplinas, no se trata solamente sobre el conocimiento que traen, sino también la forma en la que se enseña, cómo estos estudiantes son capaces de incorporarlo en su vida cotidiana. Igual me llama la atención, porque usualmente cuando uno piensa en STEM, claro, uno se imagina tal vez las clases de matemática, cálculo, tal vez se imagina una clase de innovación, pero no necesariamente se imagina una forma distinta de enseñar en el aula. Sí, y hay un tema aparte que yo creo que la Gaby también tiene harto más que comentar. La tecnología también, o las matemáticas, el área STEM, también se puede vivir en espacios fuera de la sala de clase. Nosotros hemos hecho varias escuelitas tecnológicas también para escolares, de manera que ellos interactúen con la tecnología, interactúen con la programación, con el hacer las cosas desde la fabricación digital, y ese tipo de cosas que uno puede pensar lo hacen en su tiempo libre y solamente para pasarlo bien, también es de cierta forma tener una cultura STEM. Y eso es lo que nosotros también queremos empezar a propagar, no solamente en el colegio, sino que en estos espacios de recreación que tienen los escolares hoy en día. Y también yo creo que cuando hablamos de cultura es cuánto reflexionamos en torno a lo que comprendemos por tecnología, por ciencias, y en ese sentido creo que también nuestro trabajo será hacer visible y proponer ciertas preguntas para que en las dinámicas familiares, en las dinámicas entre pares, nos cuestionemos el porqué detrás de las cosas que estamos entendiendo o viviendo como tecnológicas. Por ejemplo, podríamos considerar que qué sé yo, Uber es una tecnología o es una adecuación tecnológica, es algo bueno, es algo deseable, Airbnb, o por ejemplo, un martillo, un tenedor, ¿son elementos tecnológicos o eso ya lo estamos entendiendo como una prototecnología y ahora estamos entendiendo las tecnologías como aquello que está siendo asistido por inteligencia artificial, por grandes volúmenes de información y de data, por medios digitales? Entonces creo que hablar de una cultura o de cómo enriquecer una cultura a propósito de las STEM también tiene que ver con llevar estas conversaciones al día a día, ¿no? Al almuerzo, al viaje en el trayecto en metro, en el bus, donde nos hagamos estas preguntas, ¿no? De qué es lo humano que hay detrás de las tecnologías, cuáles son los aportes, y luego también cuando hablamos de cultura es transferir a las personas la capacidad no solo de consumir tecnologías y ciencias, sino que de provocar y ser transformador de las ciencias y las tecnologías. Y ahí se nos abre como otro espacio. En el fondo, la preingeniería, como comenté hace un ratito atrás, pretende llevar a la ingeniería hacia estos espacios de frontera donde empieza a conversar con actores de la sociedad que tienen otras disciplinas o eventualmente a futuro se formarán en otras disciplinas y queremos enriquecer, de hecho, la propia ingeniería a propósito de estas conversaciones con otros actores de la sociedad. Quiero decir entonces que esto de la preingeniería no es solo, comillas, para atender un público que no es ingenieril, sino también para renovar y refrescar qué es lo que estamos entendiendo por el ejercicio de la ingeniería o las reflexiones que estamos teniendo dentro de la disciplina. Porque al final del día tampoco es como que la ingeniería sea propia de meramente los ingenieros. La tecnología, las innovaciones de hoy en día nos rodean y afectan cada aspecto de nuestra vida diaria. Entonces es imposible separar la ingeniería del resto de las personas, de la sociedad completa. Por eso es súper importante, yo creo, y es algo que hemos buscado con este podcast también, llevar estas conversaciones a la vida cotidiana, llevar estas discusiones tal vez éticas, tal vez más filosóficas o tal vez incluso sociológicas sobre la tecnología, sobre la ingeniería, sobre las matemáticas a todas las personas. Bueno, exactamente, de eso se trata, captaste, captaste bien la idea.
Sí, bueno, y también hay un tema asociado que es como que, por lo menos fue mi experiencia cuando estuve me acuerdo, en el colegio, y yo creo que también una experiencia que ocurre más o menos en todos lados, y es que muchas veces hablamos de STEM como si se tratara de algo como que está destinado para algunos pocos, como algo que algunos estudiantes cliquean en STEM, algunos estudiantes cliquean en la clase de biología, la clase de matemáticas, y otros estudiantes no cliquearon. Algunos son artísticos y otros son científicos. ¿Debería ser esto así? ¿Es la forma correcta para pensar sobre estas cosas? Yo creo que no, yo creo que quizás es un concepto erróneo, un concepto que estuvo mucho tiempo, pero justamente por eso nosotros también desde Preingeniería no solamente hablamos de que queremos tener un contacto con los escolares para traerlos a la escuela, sino que estamos hablando de este tema de trabajar en las fronteras de lo que es la ingeniería, ver que al final el trabajo interdisciplinario integra todo lo que es STEM y que cualquiera puede tener un vínculo y un contacto con la ingeniería y con la ciencia y la tecnología. Como te decía antes, yo creo que mucho tiempo eso fue algo que se pensaba. O sea, voy a poner un ejemplo a propósito de un libro que me estoy leyendo ahora, el tema del computador. Cuando sale el computador, cuando sale, por ejemplo, antes de que saliera el Mac, se entendía que los computadores, este tipo de tecnología era solamente para un grupo selectivo de personas que tenían cierto trabajo o cierta relación con la ingeniería, y hoy día vemos que una realidad es que todos tenemos un computador en la casa, todos tenemos muchos artefactos tecnológicos, y eso es porque al final alguien también se preocupó de hacer un poquito más democrático y difundir este tema de los computadores, y en este caso lo que nosotros queremos hacer es justamente la cultura STEM. Entonces, efectivamente, hay un pensamiento de que esto es solamente para unos pocos, pero yo creo que lo que hemos demostrado con estas iniciativas como las escuelas tecnológicas de verano, con ciertos talleres que hemos realizado y también con llevar esto de cierta forma a la sala de clase, es que el STEM no está reservado para algunos y que siempre hay espacios para poder también conocer. Y creo que ahí un rol súper importante lo jugamos desde la escuela de ingeniería, o de los que desde nuestro core quizás estamos relacionados con esta tecnología, en salir y demostrar que no somos los únicos que estamos trabajando en esto y que queremos hacer la invitación a que la gente se vaya relacionando. Solamente como anécdota, hoy día tenemos nosotros 2 cursos de formación general dictados para personas que no son ingenieras. Como decía la Gaby, tenemos personas que vienen de carreras como sociología, psicología, diseño, ingeniería comercial, pedagogías, y lo que queremos es que ellos mismos también tengan cierto contacto con esta área, y hasta el minuto ha salido bastante bien y han demostrado harto interés por esto. Y otro punto súper importante creo que tiene que ser a nivel ya más fuera de la universidad, a nivel más escolar, y en ese punto creo que los profesores tienen que, o nosotros como escuela de ingeniería tenemos que ver de qué forma podemos apoyar a los profesores también para que implementen esto en el aula, porque como te comentaba antes, muchas veces en el currículum explícitamente no se ve la forma de trabajar estas iniciativas como algo más democrático, sino que se piensa como cápsulas específicas, cápsulas aparte, y muchas veces tampoco están los recursos o los conocimientos para poder llevar esto en concreto a la sala de clase. Así que ahí creo que tenemos un rol súper importante de la escuela de poder democratizar esto hacia los escolares o hacia el contexto escolar. Claro, de cierta forma no basta con solo llegar a algunos estudiantes para efectuar un cambio más sistémico, más estructural, es necesario también llegar a profesores. Y más allá aún, con personal administrativo y un montón de todo este ecosistema educativo que contribuye a la perpetuación de ciertas formas de cultura, de ciertas apreciaciones sobre cómo funciona el STEM y estas diferencias que hemos visto con el tiempo. Y como tú mencionabas, es súper importante esto de que al final del día no cerremos la puerta del STEM a unos pocos, porque también de ahí es donde nace la innovación. La innovación nace de la intersección entre distintas perspectivas, distintas miradas. Y en la medida en que nosotros reservamos todo este conocimiento, toda esta forma de trabajo o todas estas metodologías a una pequeña parte de la sociedad, activamente obstaculizamos el progreso de lo STEM, de la innovación y la tecnología. Bueno, de hecho, me quiero colgar de lo que acabas de mencionar para decir que la ingeniería de alguna manera podría estar en un cierto riesgo, ¿eh? Lo voy a plantear así, en términos que si quienes ejercen la disciplina no son representativos de las distintas tensiones, de las distintas miradas que hay en un determinado contexto, un territorio, un país, etcétera, se puede volver míope o no capturar nuevos dilemas, nuevos desafíos. De aquí, por ejemplo, me quiero explicar un poquito que
en general cualquier disciplina de investigación académica se nutre, se alimenta de encontrar nichos o encontrar espacios de investigación que no han sido capturados o tomados por otros. Es decir, vive de hacerse nuevas preguntas, de sondear nuevos intereses, de navegar desafíos. Y cuando tú tienes una base social o de personas más amplia y que capturan distintas conversaciones en la sociedad, estás en un mejor pie para enfrentar y ser un poquito el primero o la primera que instala líneas de investigación, líneas de trabajo, y por ende la preingeniería de alguna manera también intenta aportar y contribuir a la ingeniería en términos de exponer y hacer visible este camino profesional a distintas personas. En Chile tenemos una alta concentración de un segmento de la sociedad que están estudiando ingeniería y queremos y necesitamos llegar a otros y otras estudiantes que incluso pudieran ellos no saber que ellos tendrían una buena trayectoria dentro de esta carrera. Entonces, el trabajo que tenemos por delante, en el fondo junto con otras áreas, digamos, dentro de la propia UC y también en consorcio con otras universidades, tiene que ver con exponer experiencias formativas, experiencias de aprendizaje hacia niños y niñas para que ellos vayan sintonizando y viendo qué cosas les gustan, qué cosas les interesan, qué cosas incluso no les interesan, y vayan teniendo una perspectiva para sí mismos y también para la sociedad donde nos enriquezcamos todos. Claro. Al final del día queda mucho por hacer en acercar esa perspectiva de diversidad a las ciencias y a la ingeniería. Muchos han hablado, tal vez me acuerdo, existe mucha literatura al respecto de cómo uno de los mecanismos más importantes de la ciencia es su habilidad para autocorregirse, donde existen incentivos para que cualquier científico vaya adelante y desafíe el status quo sobre algo. Si tiene evidencia, anda adelante y te vamos a felicitar si es que tú resultas demostrar que todo lo que hemos hecho está mal. Pero eso continge fundamentalmente de esta diversidad de perspectiva. Continge de que los científicos sean realmente diversos y puedan mirar de distintas formas las cosas. Y al final del día, si no trabajamos esa diversidad en la ingeniería, en la ciencia, en las matemáticas, en la tecnología, es muy difícil creer que vamos a poder tener una autocorrección fuerte, como se necesita para la ciencia. Y en tecnología también había mucha discusión sobre sesgos. Es algo que hemos hablado en podcasts pasados. Por ejemplo, en inteligencia artificial se ha estudiado bastante sobre cómo en la práctica la gente espera que la tecnología sea neutra, que de cierta forma no implemente sesgos porque es tecnología, es un computador el que está tomando las decisiones. Pero al final del día, lo que hacen muchos de esos computadores, lo que hacen muchos de esos algoritmos es meramente replicar o incluso intensificar los sesgos de las personas que están desarrollando esas tecnologías. Es cuando juega un rol importante la diversidad. Si la diversidad esté presente, por lo menos podemos intentar trabajar en mitigar esos sesgos antes de que estas tecnologías lleguen al resto de la sociedad, antes de que puedan tener la oportunidad de hacer daño. Así que me gusta como ese mismo concepto de diversidad y la importancia de estas distintas perspectivas, de distintas personas teniendo una apreciación sobre qué es lo que significa la cultura STEM. Contribuyen muchas más cosas que meramente tal vez traer más estudiantes de ingeniería o tal vez simplemente tener más estudiantes que sepan matemáticas, mucho más allá de eso. Entonces, Gaby, quería hacerte una última pregunta. ¿Qué tenemos por delante? Porque preingeniería ya veo que están trabajando en esta academia, han empezado a desarrollar estos como programas más de llegada hacia afuera, hacia escuelas, hacia profesores, hacia estudiantes. ¿Cómo podemos materializar el aporte en esta área? ¿Cómo podemos ir más adelante? Mira, en lo concreto ya te contamos entonces que tenemos ciertos cursos de formación general, que eso tiene que ver también con una reestructuración curricular de toda la UC, en que las distintas áreas del conocimiento estamos aportando y contribuyendo como un paquete global de cursos. En particular, nosotros tenemos estos cursos que tributan al área de ciencia y tecnología.
¿ya? Y quienes estudian ingeniería a su vez deben formarse en otras áreas del conocimiento, humanidades, artes, etcétera, ciencias de la salud, etcétera. Entonces ahí hay una línea de trabajo. Otra línea de trabajo está vinculada también a educación en ingeniería. Junto con esa área también tenemos un trabajo por delante en términos de generar evidencia respecto de qué vamos a entender como un perfil deseable para que alguien ingrese a estudiar ingeniería. Entonces estamos ahí en un trabajo de definiciones de qué habilidades, qué competencias, cuáles son las características de una estudiante, comillas, prototípica o ideal, para ver desde dónde podemos traccionar a esos perfiles y por otro lado cómo los podríamos ayudar a desarrollar esas capacidades y esas habilidades. Entonces hay un trabajo fuerte también con el área de investigación de educación en ingeniería. Hay otras áreas que tiene que ver con la divulgación, con acercar de esto de qué se tratan las ingenierías, a qué dedican su vida, quienes son ingenieros o ingenieras, y otra área de desarrollo de capacidades. Ahí también, eso es como en el trabajo más directo. Y en un trabajo también de tipo más relacional, tenemos ahí con Cristian la tarea de vincularnos con agentes dentro de la universidad y también fuera, para hacer sinergias y también participar de discusiones en torno a cómo formamos a las futuras generaciones. Entonces, por ejemplo, estamos en conversaciones con PentaUC, que es un programa formativo que tiene muchos años, que tiene amplia trayectoria de trabajo con el entorno escolar. Hemos trabajado de la mano con la Facultad de Matemáticas en hacer ciertos programas hacia profesores y estudiantes. Hay un equipo de gente que se llama Ciencia 2030 en la UC, que entre otras cosas, por ejemplo, se preocuparon de crear cupos segregados para mujeres en 4 carreras, típicamente STEM, en física, en estadística, en ciencia de datos, en matemáticas. Y bueno, Cristian, ahí echamos un cablecito a tierra también con actores externos. Ahí te hago el pase, Cristian, con quienes nos relacionamos, nos queremos relacionar. Sí, efectivamente, además de estos actores internos, nosotros queremos llevar una relación mucho más formal con estudiantes escolares. Ya tenemos ahí hartas iniciativas que queremos trabajar con ellos e invitarlos a cursos que van desde, por ejemplo, las escuelas tecnológicas, donde es netamente interactuar con la tecnología, interactuar también con sus pares, con lo que se hace de ingeniería, y otros cursos que desarrollamos una primera versión, por ejemplo, en el verano, que tiene que ver con introducir a la fabricación digital y a la programación a un grupo de escolares para que después puedan seguir formándose y desarrollándose. Y junto a esto también una beta súper fuerte con los profesores. Yo ya comentaba antes que los profesores tienen un rol súper importante en cómo hacemos más democráticas, cómo llevamos a la sala de clases este tipo de iniciativas. Entonces también estamos trabajando con un grupo de profesores que tienen la inquietud de trabajar el área STEM, tienen la inquietud, por ejemplo, de llevar elementos fabricados digitalmente o enseñar o trabajar la programación en las clases para de cierta forma así también acercar a la ingeniería y a esta área STEM al público escolar. Eso yo creo que serían las áreas más concretas en las que por lo menos estamos trabajando este año y obviamente esperamos que este tipo de iniciativas se puedan seguir replicando y aumentando porque sabemos que pocos espacios en el año no son suficientes si es que queremos hablar realmente de una cultura STEM a nivel nacional. Tenemos también, solamente para cerrar, ahí otras iniciativas con actores que están ajenos a la Escuela de Ingeniería. Podría ser, por ejemplo, fundaciones como Provoca, Codea, Technovation Girls, que ellos también tienen un rol súper importante en hacer más democrático la enseñanza del STEM acá en la Escuela de Ingeniería y también a nivel escolar. Muchas gracias, Cristian. Sí, me parece increíble la cantidad de líneas de trabajo y de como puntos de incidencia que están trabajando desde preingeniería precisamente con esta misión de llevar esta cultura STEM a una verdadera realización, no solamente en papel. Quería agradecerles por venir hoy, ya se nos está pasando lamentablemente la hora, aunque me imagino que con lo grande que es preingeniería, de todas formas vamos a tener que volver a otro episodio del podcast. Agradecerle a Gaby y a Cristian acá por venir hoy día y contarle a la audiencia de que pronto estaremos sacando nuestra oficialmente tercera temporada del podcast con bastantes nuevas adiciones.
No solamente vamos a sacar nuevos capítulos, trayendo a nuevos invitados y temas bastante distintos a los que hemos conversado antes, sino que vamos a estar jugando con cambiar un poco el formato. Y yo y Ángela estaremos trayendo distintas nuevas líneas de trabajo desde el podcast, así que espero que estén muy atentos a ese nuevo lanzamiento. Muchas gracias. Gracias a ti, saludos a todos. Gracias, Agustín. Adiós. Hasta Gaby, nos vemos. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.